Miremos cuáles son las principales medidas de tendencia central. La media aritmética o promedio, la mediana o la moda. Estas tres. Bueno, también vamos a ver la media ponderada. Entonces miremos. La media o promedio se calcula de la siguiente forma. Recordemos que el promedio es un dato que va a representar a los demás datos que hay en la muestra. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio o la media aritmética para un conjunto de datos simples? Miremos este ejemplo. Las notas de Juan el año pasado fueron 5, 6, 4, 7, 8, 4, 6. ¿Cuál es la nota media de Juan? Es decir, ¿cuál es el promedio de sus notas? Entonces, para sacar ese promedio de notas, lo que hacemos es sumar estos datos y los dividimos entre la cantidad de datos. Miremos. Sumamos los datos y los dividimos entre la cantidad de datos, que son 7. Hay 7 datos. Esto me da 40 entre 7, 5.7. O sea que el promedio de notas del año pasado de Juan es de 5.7. Ese es el promedio. Y este es un valor representativo. Es un valor que va a representar a todos los valores que hay acá en la muestra. Miremos cómo calculamos la media aritmética o promedio en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces miremos qué hacemos. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. La sumatoria de x sub i por f sub i sobre n. Recuerden que n va a ser la cantidad de datos que hay en la muestra. ¿Cuántos datos hay? 25 datos. ¿Sí? Entonces n va a ser igual a 25. ¿Quién es x sub i? Vamos a la columna, que son las notas. Esta sería x sub i. ¿Y quién es f sub i? La frecuencia absoluta simple. F sub i minúscula. Entonces miremos cómo calculamos la media aritmética. Multiplicamos x sub i por f sub i. Podemos crear una columna adicional en la tabla donde me multiplique x sub i por f sub i. Entonces miremos. 3 por 5, 15. 5 por 8, 40. 6 por 10, 60. 7 por 2, 14. Y sumamos esta columna. Entonces, esta es una opción de hacerlo. Otra opción es reemplazando en la fórmula cada uno de los valores. 3 por 5, que viene siendo 3 por 5. Más 5 por 8, 5 por 8, bueno, todos estos valores hasta 7 por 2. En este momento multiplicamos, sumamos y esto nos da 129. Este valor también lo podemos obtener de acá de la columna. Y lo dividimos entre 25, que es la cantidad de datos. Y tenemos un promedio de 5.1. Así que las notas de ese grupo, en promedio, las notas de un grupo de alumnos fue de 5.1. Ese fue el promedio de notas. Y de esta forma calculamos la media para datos que están presentados en tablas de distribución de frecuencias. Miremos que para una tabla de distribución de frecuencias, cuando sus datos están agrupados en intervalos, utilizamos la misma fórmula. Pero en este caso, ¿quién sería x sub i? Bueno, x sub i es la marca de clase, en este caso, que es el dato promedio de cada intervalo. 15 más 20 dividido 2 me da 17.5. Y así sucesivamente. X sub i es el promedio de cada intervalo. Este x sub i, como tenemos aquí intervalos, x sub i es un dato representativo. Es un dato que va a representar a estos datos que están acá. Bueno, ahora sí miremos cómo calculamos la media aritmética. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos
17.5 por 4, eso me da 70. 22.5 por 13, eso me da 295.5, y así sucesivamente. Seguimos multiplicando. Y al final, realizamos la sumatoria y vamos a obtener este valor que está acá. Lo reemplazamos. O también está la opción de reemplazar en toda la forma, paso por paso, pero es muy largo, así que les recomiendo utilizar la tablita. Listo, y esto lo dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 55. Y tenemos un promedio de 29,23. ¿Pero qué quiere decir eso? Según el problema, están midiendo las velocidades de 55 automóviles. Entonces, en promedio, los 55 automóviles tienen una velocidad de 29,23. Ahora miremos la mediana. La mediana es la mitad de los datos. Divide la muestra en dos partes iguales. Hacia la izquierda son menores y hacia la derecha son mayores. Entonces lo que vamos a hacer en términos generales es calcular la mitad de los datos de un conjunto de datos. Entonces miremos cómo calculamos la mediana, esa mitad de los datos. ¿Cómo la calculamos? Miremos este ejemplo para datos simples. Datos que no son simples porque no están en tablas de distribución de frecuencias. Lo primero que hacemos es organizar los datos de la muestra, estos datos, de menor a mayor o de mayor a menor. Ordenamos los datos de menor a mayor y el dato central va a ser la mediana. Entonces miremos. La mediana es la mitad de los datos, ¿sí? Es decir, que este valor divide la muestra en dos partes iguales. ¿Por qué dos partes iguales? Porque hacia acá hay 3 valores y hacia acá hay otros 3 valores. Entonces divide la muestra en dos partes iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la mitad de los datos? Bueno, están hablando de los pesos en kilogramos de 7 jugadores. O sea que los 7 jugadores tienen pesos menores a 65 kilogramos y mayores a 65 kilogramos. O la mitad de los pesos de los jugadores desde 65 kilogramos. Miremos el siguiente caso. En este caso, la cantidad de datos es un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos un número par. Pero ¿qué pasa si la cantidad de datos es un número impar? Aquí no se puede apreciar fácilmente la mediana. Hay dos datos centrales. Dos datos centrales. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los dos datos centrales y sacamos el promedio. Es decir, los sumamos y los dividimos entre 2, tal como está acá. O sea que la mitad de los datos va a ser 64. Es decir, la mediana va a ser igual a 64. Recuerden, cuando el número es par, tomamos los dos datos centrales y los dividimos entre 2. Y eso me da 64. Hacia acá son menores, hacia acá son mayores. Listo. Miremos este ejemplo. Cuando los datos son, la cantidad de datos es impar, es sencillo hallar el dato central. Organizamos los datos de menor a mayor y ubicamos el dato central. Para acá hay 4 datos. A ver. Bueno, hacia acá hay 4 datos y hacia acá, a ver, ¿cuántos datos? Ah, perdón, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, es un par, la cantidad de datos es par, o sea que hay dos datos centrales. ¿Cuáles son esos dos datos centrales? El 28 y el 29. Tenemos dos datos centrales, así que sacamos un promedio, los sumamos y los dividimos entre 2. Si los sumamos,
28 más 29 y los dividimos entre 2, esto aquí va a ser igual a 28.5. Y esta es la mediana. Eso es cuando los datos es par, pero miremos cuando es impar. Es muy sencillo calcular la mediana, o sea que en este caso la mediana es 29. Esta es la mitad de los datos. Ahora miremos qué pasa, cómo calculamos la mediana en una tabla de distribución de frecuencias. Acá eran datos simples. Miremos qué pasa en una tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que hacemos es aplicar esta pequeña formulita que me va a hallar la posición donde está la mediana. La posición, no la mediana, sino la posición. Entonces, ¿cuánto vale n? Recuerden que n siempre va a ser el número total de datos. ¿Pero cuánto vale n? 25. N vale 25. Entonces reemplazamos 25, sumamos 1, esto me da 26, dividido 2, esto es igual a 13. Entonces miremos, cuando este número es un número entero, es decir que no tiene decimales, vamos a hacer lo siguiente. Buscamos un número en la frecuencia absoluta acumulada que sea igual o mayor a 13. Igual o mayor a 13. ¿Cuál es ese valor? Pues bueno, el mismo 13. Coincidencialmente aparece el 13. Pero si no hubiese estado el 13, pues buscamos el mayor, el que le sigue, la posición siguiente, que sería el 23. Entonces recuerden eso siempre. Cuando ya hallamos este valor, buscamos un número que sea igual o mayor o que se encuentre en la posición siguiente. Pero como en este caso hallamos 13, estaba el 13, pues bueno, tomamos este 13 que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Este 13 trabaja sobre esta clase. Este 13 trabaja sobre esta clase y este me apunta hacia la mediana. Miremos, lo voy a volver a escribir otra vez. Este 13 me apunta hacia la mediana. O sea que la mediana, voy a escribirlo mejor. La mediana va a ser igual a 5. Ahora miremos un poco, digamos, la lógica de haber calculado esta mediana. Miremos que aquí tengo los datos en una tabla, pero estos datos representémoslos como datos simples. Entonces, ¿cuántos 3 hay? Hay 5 3. ¿Cuántos 5 hay? 8. ¿Cuántos 6 hay? 10. Así sucesivamente. Aquí tengo los datos. Todos estos son los datos. Y acá tengo la posición de cada uno de los datos. Recuerden que la mediana se organizan de menor a mayor, si son datos simples. Entonces, ¿cuánto me dice que tengo? ¿Cuántos 3? 5. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están acomodados. Ahora miremos este valor que me indica. Me indica la posición donde está la mediana. Miremos, ¿en qué posición? Ubiquemos la posición 13. Miremosla. Aquí está la posición 13. ¿A qué dato apunta? A 5. O sea que la mediana es 5. En este caso, esta es la mitad de los datos. ¿Sí? Pero esto lo hacemos cuando los datos son simples. Pero en una tabla de distribución de frecuencias, lo calculamos de esta forma. Téngalo en cuenta. Listo. Miremos este otro caso. Tengan en cuenta el caso anterior, pero miremos este caso. Son diferentes datos, ¿no? Parecen iguales, pero son diferentes. Entonces vamos a calcular n más 1. En este caso n vale ¿cuánto? Ya no vale 25, sino que vale 28. Entonces 28 más 1
29. Dividido 2, 14.5. Entonces, miremos esta parte que es importante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar el valor anterior a 14.5. ¿Cuál es el valor anterior a 14.5? 14. ¿Cuál es el valor que le sigue a 14.5? 15. Si aquí fuera 15.5, pues ¿cuál sería el dato anterior? Pues 15. ¿Y cuál sería el dato mayor? 16. Y así sucesivamente. Entonces miremos. Estos datos, este 14 y este 15, son posiciones. Posiciones donde voy a encontrar la mediana. Entonces analicemos lo siguiente. Primero tomemos el 14. Vamos a la frecuencia acumulada y buscamos un número que sea igual. Si no encontramos un número que sea igual, pues tomamos el que le sigue. Aquí en la frecuencia acumulada no está el 14, perdón, acá. Me pasé un poco a la siguiente diapositiva. Bueno, el 14 no está en esta frecuencia acumulada, ¿cierto? Pero ¿cuál le sigue? ¿Cuál le sigue a 14? A 14, 23. Listo, tomamos el 23 y tomamos el 6 y lo colocamos acá. ¿Listo? Recuerden, tomamos el 14, buscamos un número que sea igual a 14 o que sea mayor, es decir, el que le sigue. El que le sigue a 14 sería 23. Y este 23 apunta a este valor que me va a indicar la mediana. Ya vamos a ver. Ahora tomamos el 15. Tomemos el 15 y buscamos un número en la frecuencia absoluta acumulada que sea igual a 15. Y si no hay un número que es igual a 15, entonces tomamos el que le sigue. ¿Cuál le sigue a 15? En esta columna, el 23. El 23. Entonces, este 23 me apunta al 6. Tomamos otra vez el 6 y lo colocamos acá. Entonces, sumamos estos dos valores, 12 entre 2, y los dividimos y esto me da 6. O sea que la mediana es igual a 6. De esa forma hallamos este tipo de ejercicios. Téngalo en cuenta. Ahora sí, miremos cómo es hallar la mediana para datos simples. Con estos mismos datos voy a tomar. Aquí están, estos datos que están aquí, esta cantidad, estos 28 datos están acá. Aquí están los datos. Y acá abajo están las posiciones. Entonces miremos. Vamos a la posición 14, aquí está, y a la posición 15. ¿Qué encontramos? La posición 14 y la posición 15. En la posición 14 encontramos 6. En la posición 15 encontramos 6 también. Recuerden que estos dos datos centrales, porque no tenemos la mitad de los datos, sino dos datos centrales, los sumamos y los dividimos entre 2. 6 más 6 dividido 2, esto es igual a 12 entre 2 y esto es igual a 6. Entonces miremos que tiene sentido o tiene lógica lo que estamos haciendo acá arriba, porque esto es casi mismo lo que estamos haciendo acá abajo, hallando la mediana, la mitad de los datos, sino que en una tabla de distribución de frecuencias, sino que en una tabla de distribución de frecuencias se hace de esta forma. Listo. Miremos este otro caso. Son números diferentes. Parecen iguales, pero son diferentes. Aquí tenemos que n es igual a 26. Reemplacemos. 26 más 1, 27, dividido 2, 13.5. 13.5. Entonces, aplicamos el mismo procedimiento anterior. ¿Cuál es el número anterior a 13.5? 13. ¿Cuál es el número que le sigue a 13.5? 14. Ahora sí, tomamos este 13 y vamos a la frecuencia acumulada y buscamos un número igual. Si no hay un número igual, entonces tomamos el siguiente. Pero en este caso, sí hay un número igual a 13. Y este 13 me apunta hacia 5. Entonces reemplazamos acá el 5. 5.
Ahora vamos a tomar el 14. Buscamos si el 14 se encuentra en la columna de la frecuencia acumulada. El 14 se encuentra aquí, perdón. ¿El 14 se encuentra en esta columna? No, no se encuentra. Entonces tomamos el que le sigue. ¿Cuál le sigue? El 23. Y el 23 apunta hacia 6. Y ese 6 lo colocamos acá. Sumamos. ¿Esto cuánto me da? 6 más 5, 11. Dividido 2, esto me da 5.5. O sea que la mediana, 5.5. La mediana es igual a 5.5. ¿Sí? La mediana es igual a ese valor. Entonces coloquemos estos datos que están acá en una tabla, como datos simples, acá están, la cantidad de datos. ¿Cuántos 3 hay? Hay 5. ¿Cuántos 5 hay? 8. Y acá están 5, 3, 8, 5. Y calculemos la mediana como datos simples. Entonces, la mediana me dice que está en la posición 13 y en la posición 14. Vamos a la posición 13. Claro, efectivamente, en la posición 13 está el 5, tal lo que me indicaba acá, que el 13 apunta al 5. Y en la posición siguiente está el 6, que es lo que me apuntaba acá. Sacamos el promedio entre estos dos valores. 5 más 6 dividido 2, esto es igual a 11 dividido 2 y esto es igual a 5.5. O sea que esto comprueba lo que hicimos en la tabla de distribución de frecuencias. Ahora miremos qué pasa cuando los datos están agrupados en intervalos. Los datos están agrupados en intervalos. Entonces, utilizamos para calcular la mediana la siguiente fórmula. LI es límite inferior. Límite inferior n dividido 2, ya lo vamos a calcular. F sub i es la frecuencia acumulada y F sub i minúscula es la frecuencia absoluta. Pero miremos, aquí, ¿qué tenemos? Límite inferior, pero bueno, tenemos varios límites inferiores. Varios valores. ¿Cuál de estos valores tomamos? Del límite inferior, ¿cuál de estos valores tomamos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos es hallar n dividido 2. Si hallamos n dividido 2, ¿esto a qué es igual? ¿Cuánto vale n? 55. 55 dividido 2, ¿a qué sería igual? 55 dividido 2 sería igual a 27.5. Cuando ya tenemos este valor, vamos a la frecuencia acumulada y buscamos un valor que sea igual o mayor. ¿Hay un valor que sea igual a 27.5? No. Entonces tomamos el que le sigue. ¿Cuál le sigue a 27.5? 36. 36. Entonces, trabajamos con esta clase, o esta fila, o este intervalo. Trabajamos con esta fila. Recuerden que a los intervalos también les llamamos clases, ¿no? ¿Cuántas clases tiene esta tabla? Bueno, tiene 8 clases, 8 intervalos. Listo, recuerden primero calcular n dividido 2. Como ya sabemos con qué fila vamos a trabajar, pues ya podemos reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿cuánto es el límite inferior? 25. Aquí es igual n dividido 2, ya lo tenemos, que es 27.5. Acá es 25, 27.5, menos que la frecuencia acumulada. ¿Cuánto es la frecuencia acumulada? 36. Pero este menos que está aquí, menos 1, me está diciendo que tome no el 36, sino
la posición anterior. ¿Cuál es la posición anterior? 17. Entonces tomo 17 sobre f sub i. En esta columna, ¿quién es f sub i? 19. Entonces por eso aquí es sobre 19. Recuerden que estamos trabajando sobre la clase 3, o sea, la fila 3. Por la amplitud. Es la amplitud. ¿Pero qué es la amplitud? Pues recuerden que la amplitud es la amplitud de cada clase. ¿Cómo sacamos la amplitud de esta clase? 20 menos 15, 5. 25 menos 20 es 5. O sea que la amplitud de estos intervalos es 5. Entonces lo multiplicamos por 5. Cuando ya resolvemos toda esta operación, recuerden, primero restamos, dividimos, después multiplicamos y después sumamos. Si hacemos toda esa operación nos da 27.76. Y esta es la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos. Intervalos de clase. Miremos la moda. La moda es el dato más frecuente. Es el dato que más se repite dentro de la muestra. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Una zapatería ha vendido en una semana los zapatos que se reflejan en la tabla. Entonces, este es el número del zapato. Talla 38, 39, 40, 41, 42, ¿sí? Y este es el número de personas que han comprado estas tallas, estos zapatos. 16 personas compraron talla 38. 21 personas compraron 39, talla 39. 30 personas compraron talla 40 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué me dice acá? El número de zapato más vendido es el dato con mayor frecuencia, o sea, es el 41. Porque este 41 lo compraron 35 veces. Es el dato que más se repite, es el dato, en este caso es el dato que más se vendió. Y este sería el 41, perdón. Entonces la moda es igual a 41. La moda es 41. Recuerden, es el dato que más se repite. Miremoslo aquí en la misma tabla, pero en forma vertical. Esta está en horizontal. Miremoslo en forma vertical. El número alcanzado es x sub i y el número de personas es f sub i. Entonces lo único que hacemos para calcular la moda es hallar cuál es el dato mayor de aquí. ¿Cuál es el dato mayor? 35. Y este apunta a 41, o sea que la moda es 41. Es el dato que más se repite. De estos datos, ¿cuál es el que más se repite acá en la frecuencia? Pues es el 41, se repite 35 veces. Y de esta forma hallamos la moda en una tabla de distribución de frecuencias. Miremos qué pasa ¿cómo hallamos la moda? Cuando los datos están agrupados en intervalos. Cuando están agrupados en intervalos, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. Aplicamos esta fórmula. Entonces, miremos que tiene la misma lógica que la mediana. Pero ¿cómo identificamos cuál es el SUI? Es decir, ¿con qué clase vamos a trabajar? ¿Con esta, con esta, con esta? Vamos a identificar con qué clase vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en la frecuencia absoluta cuál es el valor que más se repite. Es decir, cuál es el mayor valor de aquí. El mayor valor de aquí es 19. O sea que vamos a trabajar con esta clase, con toda esta fila. Con toda esta fila. Entonces ya tenemos el valor del límite inferior. ¿Cuáles creen ustedes que es el valor del límite inferior? 25. Porque recuerdan que habíamos dicho que trabajábamos con esta clase. Listo. Límite inferior es 25. Aquí está. La frecuencia absoluta, ¿qué es igual? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué es igual la frecuencia absoluta? Simple. Pues a 19. Claro, porque si vamos a trabajar con esta fila, la frecuencia está en esta fila, que es 19. Menos
f sub i menos 1. ¿Pero qué significa f sub i menos 1? O sea que no tomamos 19, sino que tomamos el elemento que está en la posición anterior, que sería 13. Por eso aquí está 19 menos 13. Esta fórmula es igual a esta que está aquí, así que colocamos los mismos valores. Pero miremos esta fórmula. F sub i, pues ya sabemos que es 19. Pero menos f sub i más 1. Si f sub i menos 1 toma la posición anterior, f sub i más 1 toma la posición siguiente. Y en este caso sería 8. Por la amplitud, ¿a qué es igual la amplitud? Habíamos dicho que es la amplitud de cada intervalo. 20 menos 15, 5. 30 menos 25, 5. O sea que la amplitud es 5. Lo multiplicamos. Resolvemos toda esta operación, restamos. Lo dividimos entre este valor ya operado, lo multiplicamos por 5 y le sumamos 25. Y eso nos da 26.76. Es el dato que más se repite. Entonces, ¿cómo interpretaríamos esta moda con respecto al ejercicio? Estamos hablando de las velocidades de 55 automóviles. Entonces, la velocidad más frecuente es de 26.76 kilómetros. 26.76 kilómetros. Esa es la velocidad más frecuente.